conmigo y lo que vamos a hacer es presentar a nuestro primero protagonista porque están aquí para escucharles a ellos, no a mí. Marcelo Castelo, ¿qué es lo que hace? Él investiga cómo los grandes influyen en los demás para alcanzar su objetivo. Él además tiene una teoría que es la transición de fase. Ahí revela los estados por los que pasa el mensaje hasta que nos llega, ¿no? A mí me gusta mucho esto, voy a estar muy atento porque como periodista ese mensaje tiene que llegar de la mejor forma. Él tiene un diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por cierto, como un cantante que amo, que es residente, y esto hace, además, que sus conferencias sean poco previsibles. Es frecuentemente divergente y además también no tiene por qué alinearse con lo políticamente correcto. Les digo yo que sus postulados son muy estimulantes. Como autor, les cuento rápidamente algún ensayo que tiene. El cliente ha muerto, viva el cliente, pues viva, diría yo. Y la hora seminal, si lo sé, no lo digo. Esto me lo tendría yo que aplicar a mí, porque a veces digo muchas cosas de más. Y en su faceta como divulgador, ha estado durante años llegando al público en general, acercando su área de investigación desde Cadena SER a Coruña, que es la ciudad en la que habitualmente reside. Vamos a presentar, arrancamos Murcia Soft Forum 2020 con Marcelo Castelo, el arte de enamorar al cliente. Yo soy cliente, así que me va a enamorar. Marcelo Castelo, bienvenido, muchas gracias. Aplaudan en casa, en las empresas. Todo tuyo, Marcelo, un abrazo. Cuentan que cuando los nazis llegaron al poder, el gobierno americano se puso muy nervioso y contrató a un todavía desconocido Albert Einstein para que fuese de ciudad en ciudad, de universidad en universidad, a explicar el impacto que podría tener la teoría de la relatividad, sobre todo en la industria armamentística. Para hacer esta labor pusieron a su disposición un chofer que tenía que llevarle justamente en esos grandes desplazamientos. Cuando ya llevaban varios meses haciendo este trabajo, en uno de esos desplazamientos, Einstein le comentó a su chofer que estaba un poco cansado de siempre decir lo mismo y responder a las mismas preguntas. El chofer, que disfrutaba de la osadía de su ignorancia, le comentó que si él quería, como todavía no era una persona muy conocida, en la siguiente universidad se intercambiaban los papeles. Einstein, sorprendido, le dijo, ¿pero tú crees que puedes hablar sobre la teoría de la relatividad? Y Einstein y el chofer le dijo, yo no hablaré de la teoría de la relatividad, simplemente diré lo que dice usted siempre. Y con las preguntas que harás. Y dice, bueno, pues las preguntas son siempre las mismas y yo responderé lo que respondía usted. Y además, si hubiese algún problema, usted siempre me podría sustituir. Así lo hicieron, porque Einstein se dio cuenta de que si un simple chofer podía dar una conferencia sobre la teoría de la relatividad, lo único que tenía que hacer es crear un equipo, hoy diríamos de becarios, de divulgadores, que fuesen haciendo esa labor y él volver a la investigación básica, que es lo que le entusiasmaba. Entonces, en la siguiente universidad intercambiaron los papeles. El chofer dio una conferencia magistral, logró una conexión absolutamente maravillosa con todos los asistentes. Y tanto es así que Einstein al principio estaba muy contento, pero después empezó a incomodarse un poco viendo lo fácil que era sustituirle. Cuando llegó el turno de preguntas, respondía logrando una conexión, un vínculo emocional realmente maravilloso con los asistentes. Hasta que alguien le hizo una pregunta que no había hecho anteriormente. El chofer, lejos de amilanarse, miró a la persona que le hacía la pregunta y le dijo, mire usted, esta pregunta que usted me está haciendo es tan básica, que mi chofer aquí presente se la va a responder por mí. Buenos días a todos. Con esta preciosa, maravillosa historia sobre la vida de Einstein, absolutamente falsa, siempre que la escuchéis será falsa. Esta es una historia que se basa en los hadices musulmanes. Un hadiz musulmán es como una parábola cristiana, pero a mí me gusta, o he decidido iniciar esta conferencia con este hadiz, porque quiero advertirte que hoy he venido aquí al Murcia Shops Forum sin mi chofer. O si me lo permites, probablemente mi chofer aquí serías tú. Estoy seguro que tú sabes más de tu negocio, mucho más que yo. Mi único objetivo aquí es hacerte algún tipo de reflexiones, intentar abrir algunos escenarios y que, tamizados, pasados por tu experiencia diaria, por tu trabajo, por tu visión en tu pequeño comercio, seas capaz de mejorar tus probabilidades de éxito. Yo no soy nadie, pero entre los dos seguramente crearemos un equipo ganador. Seguro que lo logramos. Muchísimas gracias, Fran, por esta amable y cariñosa bienvenida.
por supuesto, muchísimas gracias a Murcia Shop Forum y a la Cámara de Comercio por seguir entendiendo que el comercio de proximidad es absolutamente fundamental para la libertad de elección del comprador. Y a ti no te quiero dar las gracias, porque es una decisión absolutamente voluntaria, pero sí quiero que tengas desde este momento mi reconocimiento. Si tú, un domingo del mes de octubre, te levantas y madrugas para seguir formándote, quiere decir que dentro de ti hay una energía, hay algo probablemente que te va a ayudar mucho, tanto para hacer que tu comercio de proximidad tenga éxito como para que en tu vida tengas éxito. Vamos a empezar entonces simplemente con una reflexión muy importante. Una de las cosas que tenemos que hacer todo el mundo es intentar subir o no cumplir las expectativas, sino superar las expectativas que tengan sobre nosotros. Entonces tú te has decidido madrugar porque quieres venir a ver el arte de enamorar al cliente. Bueno, yo estoy aquí para intentar transmitirte no solo arte. Sidney Hook, un filósofo americano, afirma que en realidad la gran diferencia entre la ciencia y el arte es que en la ciencia cualquier científico, siguiendo exactamente los mismos pasos, va a llegar al mismo resultado. En el arte no es lo mismo. En el arte, obviamente, hay técnicas, hay formas de hacer las cosas, pero siguiendo los mismos pasos, el artista va a llegar a una conclusión diferente, absolutamente diferente. Sin Beethoven no hay novena sinfonía. Sin Miguel Ángel, la Capilla Sixtina es completamente diferente. Bueno, en enamorar al cliente hay un arte, en la parte de la técnica hay un arte, dependiendo cómo lo apliquemos, también vamos a tener resultados diferentes. Pero hoy, intentando superar un poco tus expectativas, te traigo también un poco de ciencia. Una ciencia que lo que nos permita es, aplicándola de la misma manera, lograr resultados muy similares, teniendo en cuenta que los presocráticos ya afirmaban que solo hay dos tipos de verdades. Las verdades absolutas, que solo están en la física, la química y la matemática, y todas las demás, por lo tanto, son verdades totalmente relativas. Pero va a haber estudios científicos en esto que te voy a dar. Como solo tengo 45 minutos, voy a darte 5 claves. No quiere decir que sean las únicas. Para enamorar al cliente, todas las que tú conoces, segura que son muy útiles y muy válidas. Pero son 5 que no vas a encontrar en la primera búsqueda de Google. Son 5 que intentan ser singulares. No quiere decir que yo quiera buscar cosas que sean fenómenos extraños, pero sí intentar hacerte pensar en cosas que habitualmente el resto de los investigadores no suelen hacer tanto hincapié sobre ellos. Vamos allá. La primera. Una de las cosas cuando hago consultoría en pequeño comercio que me dicen es que el producto tiene una gran relevancia sobre la capacidad que vayamos a tener o las posibilidades de enamorar al cliente. Por supuesto que esto es una absoluta realidad, pero la pregunta es, ¿cómo harías atractiva una fregona? Imaginemos que tú lo que haces es vender productos indiferenciados, productos que tiene todo el mundo y productos donde tú crees que el precio es absolutamente determinante en la compra. Un producto indiferenciado, por ejemplo, es una fregona. Por favor, dale unos segundos y dime cómo harías que una fregona fuese atractiva. ¿Cómo harías que una fregona fuese un producto que la gente quisiera comprar? Dale una pensada. Rápida, venga, no tenemos tiempo. Bien, ¿cómo harías? ¿La personalizarías? ¿La harías de colores? Pero tú eres un comerciante, a lo mejor personalizar eso es difícil y eso te lo tiene que dar el fabricante. Bueno, hay una máxima que yo la cojo dándole una derivada a una frase famosa de Henry Ford, que si tú crees que no puedes hacer nada para que tus productos y servicios sean más interesantes, tienes razón. Y si tú crees que puedes hacer mucho para que tus productos sean más atractivos, también tienes razón. Pero, obviamente, la diferencia es absolutamente binaria. Cuando tú crees que no puedes hacer nada para que tus productos sean más interesantes y que realmente el que compra una fregona está comprando lo que está comprando, que es la utilidad de la fregona, seguramente no harías absolutamente nada o no harás absolutamente nada para que ese producto tenga un vínculo emocional con tu cliente. Pero un día, habitualmente un chaval de menos de 25 años te va a sorprender creando un vínculo emocional entre sus fregonas y sus clientes. El crear o no crear un vínculo emocional entre el producto y el cliente es una decisión personal. Todos los productos pueden ser atractivos.
hay una cosa que está en tu mano, que es, por ejemplo, el etiquetado. Yo no te puedo decir que esto tenga base científica. Lo que te puedo decir es que si yo le doy vida a mis productos van a cobrar vida. Y esto es una decisión personal. Soy yo el que decide si quiero que mis productos en mi escaparate tengan vida o no tengan vida. No te puedo decir cuáles son los resultados de etiquetar a los productos de una forma diferente. Lo que sí te digo es que el primer principio, para mí, que te traigo hoy para el comercio de proximidad, es que tenemos la obligación de hacer nuestros productos y nuestros servicios atractivos para el cliente. Tenemos que lograr que nuestros productos y nuestros servicios generen un vínculo emocional con nuestro cliente potencial. ¿Cómo se hace eso? Está chupado. Te lo acabo de mostrar simplemente con el etiquetado. Pero el concepto básico es que hay determinados comerciantes, determinados retailers, que les dan vida a sus productos. Tú vas a muchas cafeterías donde ves que los platos combinados tienen números. Los números son fríos, son muy racionales, pero no tienen un vínculo emocional con la gente. De hecho, cuando el número tiene un vínculo emocional, por ejemplo, un Audi, el 4, justamente lo que hacen es que ese 4, tú en tu mente en este momento lo estás viendo con la doble T y el logotipo. Lo que haces es que humanizas el número para que tenga una relación diferente porque te quieres apropiar de ese número. En cambio, vas a otras cafeterías en donde los platos combinados o los platos en alta cocina tienen una denominación. Cuando nosotros le ponemos nombre a algo, pasa de ser un nonato, que diríamos en los humanos, a ser un individuo. El nombre humaniza. Por lo tanto, el primer pilar que yo te diría es haz atractivo siempre tus productos y tus servicios, y la forma de empezar a hacerlo es que les pongas un nombre y que generes un vínculo emocional entre tus productos y tu cliente. Y por supuesto, eso si aún por encima lo haces en el escaparate, si tú eres capaz de sacar una sonrisa en tu escaparate, así sea con una fregona, tienes mucho, mucho ganado. Después tendréis un taller de Elia, la alquimista. Fijaos en cómo hay determinadas personas que se inventan su propia profesión. Esas personas que se inventan su profesión, hablaremos ahora de ese tema, son personas singulares. Lo que tienes que hacer es tener la capacidad que tiene Elia de pensar que tu escaparate es la puerta al corazón de tus clientes. No es el almacén de tus productos, es la puerta al corazón de tus clientes. Atentísimos al siguiente taller con Elia. Primer punto, haz atractivo tus productos. Segundo punto, quiero que pienses, ¿qué harías tú si fueras un peluquero como es este señor? Imagínate que te llamas Ramiro y que eres un peluquero y te pido que te presentes a qué te dedicas. Piensa en dos definiciones diferentes. La primera es, si yo te digo arreglo y corto el pelo, soy peluquero. Bueno, esto es lo más habitual. Pero piensa en que yo te digo, fortalezco la autoestima de las personas mediante un cambio en su imagen. Lo vuelvo a repetir. Arreglo y corto el pelo, soy peluquero, o fortalezco la autoestima de las personas mediante un cambio en su imagen. ¿Cómo crees que vas a lograr un efecto emocional más poderoso en nuestros oyentes, en nuestros clientes potenciales? Una cosa muy importante, yo me declaro sofista del carisma y de la persuasión. Los sofistas retorcían un poco las palabras y cobraban por sus conocimientos, básicamente, que eran en base a la oratoria. La gran diferencia entre la persuasión y la manipulación es que la manipulación retuerce la realidad y miente. La persuasión solo es persuasión si no manipula. Fortalecer la autoestima de las personas mediante un cambio en su imagen es persuasión, no es manipulación. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios científicos que demuestran que cuando nos sentimos atractivos, cuando en un cambio de imagen nos sentimos sexys, nos sentimos más guapos, más atractivos, nuestra autoestima se mejora. Con lo cual, cuando yo me presento de la segunda manera, estoy siendo mucho más incisivo, estoy creando un vínculo emocional entre las personas de mi mercado, mis clientes y yo mismo. Deberías elegir la segunda. ¿Por qué? Porque si tú eres muy futbolero, habrás reconocido a Ramiro Fernández. Ramiro Fernández es el, por favor, que nadie le diga peluquero, sino el psicoesteta de la selección española de fútbol desde hace más de 28 años. Ramiro Fernández nace en un concejo de Asturias, se va a Oviedo y desde Oviedo llega a ser el
peluquero de la Selección Española de Fútbol, en la cual lleva más de 28 años. Estarás de acuerdo conmigo en que llegar a la Selección Española de Fútbol desde un concejo de Asturias es mucho más complicado que llegar desde Madrid o desde Las Rozas. Y seguro que en Madrid hay miles, es posible que decenas de miles, de peluqueros, pero no hay psicoestetas. Y Ramiro Fernández, en la década de los 70, ya se presentaba como el psicoesteta de sus personas. Por lo tanto, el segundo gran pilar es que deberías hacer atractiva tu profesión. Hay personas que cuando se presentan hacen chistes con respecto a lo que se dedican. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy un sacamuelas, soy un picapleitos o soy un ñapas. Yo sé por qué hacen eso. Bueno, es un tema simplemente de timidez, de cercanía emocional, que no se quieren otorgar ningún tipo de actividad intelectualoide y lo que hacen es entonces hacer algún tipo de gracieta con respecto a su actividad. Si te presentas como el sacamuelas, el ñapas o el picapleitos, no te quejes cuando después te valoren como el sacamuelas, el ñapas y el picapleitos. El que transmite la importancia de tu actividad profesional eres tú. ¿Y cómo lo haces? No diciendo que amas lo que haces, demostrando que amas lo que haces. Tienes que hacer atractiva tu profesión y transmitir claramente que realmente eres una persona que estás absolutamente enamorado de lo que estás haciendo. Porque cuando tú estás enamorado de lo que estás haciendo, lo que se genera es un efecto halo. Si esta persona está tan enamorada de lo que está haciendo, ¿por qué es? ¿Qué es lo que él ha visto en esta actividad que yo no he visto? Segundo punto, haz atractiva tu profesión. A principios de siglo, un señor llamado Robert D. Schneider, un americano, estudió a las personas que más poder alcanzaban y escribió un libro denominado Poder e Influencia, en donde llegó a una conclusión que él denominó el triángulo del poder. De las personas que llegaban al máximo nivel de poder dentro de su actividad profesional, según él, lo hacían en base a 3 principios básicos. El primero es que las personas que llegan al máximo nivel de poder son personas que, para ellos, la comunicación no es una habilidad. La comunicación no es una competencia. Para ellos la comunicación es la habilidad. Para ellos la comunicación es la competencia. Párate a pensarlo. En realidad, como especie social, nuestra posición en el grupo, ¿de qué depende? Justamente de nuestra capacidad, de nuestra habilidad para lograr esa posición en el grupo. ¿Cómo lo logramos? Pues a través de nuestra comunicación. Por supuesto, cuando yo digo comunicación, no estoy hablando única y exclusivamente de palabras. No hay forma más poderosa de comunicación que nuestros hechos. Acta non verba. De hecho, si hay contradicción entre nuestras palabras y nuestros hechos, obviamente todo el mundo le va a dar más poder ¿a qué? Pues a nuestros hechos. Por lo tanto, tienen que estar unidas los unos a los otros. Pero es un tema muy básico. ¿Te va bien? ¿Eres feliz en tu entorno? Quiere decir que te estás comunicando bien en tu entorno. ¿No eres feliz? ¿No tienes la posición que te gustaría en tu grupo humano? Lo que quiere decir es que no te estás comunicando correctamente con ese grupo humano. Y aquí es binario, tienes 2 opciones si quieres mejorar. O cambias tu modelo de comunicación o cambias de grupo. La tercera es muy complicado. Pensar que tú vas a ser capaz de cambiar el mundo realmente es un pelín de ingenuidad. En realidad, nuestra posición tiene que ver con la capacidad de leer las necesidades del grupo. Pero ¿cuál es el gran problema de la comunicación? El gran problema de la comunicación es el siguiente. Ríete. Sí. El gran problema de la comunicación es que todas aquellas cosas que hacemos de forma rutinaria, que hacemos con cierta constancia, caemos justamente en la rutina y entonces nos dejamos llevar por simplemente esa rutina. Y no estamos siempre concentrados en que nuestra comunicación está constantemente generando emociones, generando vínculos o destruyendo vínculos con todo nuestro entorno. Después de la comunicación, cuando la comunicación genera un estado positivo, a lo que nos lleva es al segundo estado, que es el del reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento es ni más ni menos que lo que dicen de nosotros cuando no estamos presentes.
Porque cuando estamos presentes lo que tenemos es la educación y la cortesía de la gente. Y la gente en general no tenemos ganas de meternos en líos. Pero el reconocimiento es lo que dicen de nosotros cuando no estamos presentes. Y si el reconocimiento es alto y sostenido en el tiempo, esto a lo que nos lleva es al nirvana, que es básicamente donde queremos estar todos, que es la capacidad de influir en los demás, la influencia. ¿Qué es la influencia? La influencia es la capacidad que tienen algunas personas, pocas en nuestra vida, de hacernos pensar aquello en lo que estamos seguros. Tú tienes en tu vida personas en las que si te dicen, bueno, ¿lo has mirado desde este otro punto de vista? Aunque tú estuvieras seguro de ese tema, de repente tu mente empieza a darle vueltas. ¿Eso por qué es? Porque esa persona tiene influencia sobre ti. La influencia es el nivel máximo de capacidad de una persona sobre otra. A mí este triángulo del poder me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque antes, cuando yo no lograba mis objetivos, mis legítimos objetivos empresariales, o sea, imagínate que yo quiero ir a presentarte un proyecto después de que hayas asistido a uno de mis cursos. Creo que es un magnífico proyecto para ti, pero en realidad salgo de allí y me dices que no, que en realidad no vas a ejecutar ese proyecto. Antes no aprendía nada de eso. Simplemente decía, bueno, no tiene dinero, la gran excusa. ¿Cómo que no tiene dinero? La persona que te está diciendo que no tiene dinero tiene un teléfono inteligente en su bolsillo que vale 1000 talentos, como poco. Y cuando se va con la familia se gasta 150, 200 talentos en la cena y en el cine. Lo único que nos dicen los clientes, que es que cuando dicen que es caro o que no tienen dinero, es que no hemos logrado todavía el nivel de influencia para que se gasten el dinero con nosotros, nada más. La gente tiene dinero, simplemente lo utiliza en otro tipo de cosas. Bueno, pues antes yo no aprendía nada. Ahora yo lo que digo es, yo pensaba que sobre ti tenía este nivel de influencia, pero los resultados me dicen claramente que no estoy aquí. ¿Qué hago entonces ahora? Tengo que mejorar mi reconocimiento a través de ¿qué? De mi comunicación. Esto lo que hace, por ejemplo, es que si llego a casa y tengo tus datos, te envío un mensaje en donde te digo, oye, mira, de lo que hemos hablado, fíjate esta entrevista que me hicieron en el New York Times, en donde estaba hablando justo de este tema, pero con más detalle creo que te puedes ayudar. O este libro que he publicado me parece que profundiza más en el tema, te lo voy a enviar para que realmente espero que te ayude. A través de la comunicación, por lo tanto, yo voy a mejorar mi reconocimiento y mi influencia. Esto a lo que nos lleva es que la comunicación es alfa y omega, principio y fin. Y aquí es donde entra lo que comentaba, lo que anunciaba antes Frank, y es la transición de fase. La transición de fase es una teoría sin base científica, es absolutamente empírica, es decir, es de lo que yo veo, y es cierto que lleva ya muchos años, en donde de alguna forma lo que pretende trasladar es las fases en las que tiene que pasar un mensaje o un mensajero para ser capaz de provocar cambios en los demás. Vamos allá. La primera fase es la fase que yo denomino sólida. ¿Cuál es la fase sólida? Es cuando nosotros lo que hacemos es demostrarle a las personas que estamos conociendo que sabemos de qué estamos hablando, que no somos un bluff. Es la parte técnica de la comunicación. Esta fase es absolutamente fundamental, sobre todo cuando no somos conocidos. Esta es una fase en donde estamos transmitiendo que conocemos nuestro producto, que sabemos que somos buenos profesionales, que no somos un bluff, que no estamos allí simplemente como un maniquí, sino que estamos allí realmente aportando un valor a través de nuestros conocimientos. Solo podemos saltarnos la fase sólida en el caso de que ya seamos considerados por nuestros interlocutores una autoridad. Por ejemplo, si Frank, cuando me presenta, les hubiese dicho que soy un premio Nobel, pues probablemente tú lo que estarías en este momento diciendo, hombre, es un premio Nobel, sabe de qué está hablando, toma nota y aprende. Pero si no es el caso, yo tengo que intentar constantemente lograr este principio básico de autoridad. Entonces, no es soslayable. El problema de centrar nuestra argumentación única y exclusivamente en datos racionales basados en fuentes, son dos. Pero antes de deciros esto, lo que tengo que decir es que el gran problema que tenemos que ser conscientes también es cuáles son las fuentes que tienen credibilidad para mi para mi interlocutor. Me explico. Cuando yo doy conferencias en el ámbito sanitario, sé que tengo que hablar de la revista Lancet o la Health. ¿Por qué? Porque para ellos son publicaciones de un enorme prestigio.
En cambio, si estoy en otro auditorio, a lo mejor tengo que hablar de Gran Hermano VIP o Mujeres, Hombres y viceversa. Y no estoy desacreditando esas fuentes, depende del entorno y del escenario en el que esté. Ahora, lo que tienes que ser consciente es que cuando tú utilizas una fuente, lo que estás haciendo es parasitando la credibilidad de la fuente ante tus oyentes. Si tú vas hablando de Gran Hermano VIP y Mujeres, Hombres y viceversa a un área sanitaria, a un hospital o a un entorno científico, te auguro pocos oyentes. Seguramente si vas a otro tipo de entornos, hablando de Health o de la Universidad de Princeton, también tendrás pocos oyentes. Tienes que ver cuál es tu interlocutor y utilizar las fuentes que tengan credibilidad para esas personas. El gran problema, como te decía, del dato, de las fuentes, son dos. El primero, año 2003, crecimiento de la economía 3,1. En estos momentos, crecimiento de la economía al 3,8%. Empleo, que tanto les preocupa. Año 2003, trabajaban 17 millones de personas. Ahora trabajan 20 millones de personas, 3 millones más. El paro, en términos absolutos, las cifras son parecidas. Pero, sin embargo, el porcentaje de paro del año 2003 era el 11,5%. El primero es que los datos, el 8,5%. en general, son tremendamente aburridos. Son muy aburridos. Y esto lo que hace es que cuando tú a una persona la empiezas a bombardear con datos, a partir del tercer, cuarto dato, lo que tienes es un cuerpo presente con una mente. ¿Recuerdas aquellos perritos de los años 70 que estaban detrás en la bandeja trasera, moviendo la cabeza? Perfecto, pues muchas veces lo que tenemos son interlocutores que lo único que han hecho es que se han puesto en modo automático, pero que en realidad su mente está completamente ausente pensando en cosas que realmente son importantes para ellos. Pero hay un segundo problema muy importante de los datos. Alfombra. Bien. Un crack. El segundo gran problema de los datos es que el dato es objetivo, pero la interpretación del dato siempre, sin excepción, es subjetiva. Por eso, diferentes personas con los mismos datos llegamos a conclusiones radicalmente opuestas. Esto es lo que hace que tus amigos, cuando estéis discutiendo de política, a veces no discutís sobre el dato, no discutís ni siquiera sobre la credibilidad de la fuente, sino que uno dice, oye, pero es que A, B más C, pues esto es D. Y tu amigo te dice, pero vamos a ver, A, B más C, toda la vida ha sido Z. Por lo tanto, el dato no es suficiente para lograr que las personas cambien de opinión. Párate a pensar una cosa muy simple. Ahora, vamos a jugar al mentalista. Imagínate que tienes la posibilidad de tener una charla con cualquier persona de la historia de la humanidad, no hay ningún tipo de problema con el idioma y puedes tomar un café con esa persona, viva o no viva. ¿Con qué persona te tomarías un café esta tarde? Que no sea una persona que tú hayas conocido de tu familia, ¿vale? Pero ¿con qué personaje reconocido o famoso tú te tomarías un café? Piensa en ello. ¿Con quién te gustaría tomar un café? Vale, perfecto. Esa persona en la que has pensado tiene una de estas dos cualidades. A ver cómo sale hoy lo de mentalista. La primera, algunos, pero no todos, algunos son personas que han sido importantes, personas autoridades que han sido emperadores, gobernantes, descubridores, grandes científicos, etcétera, etcétera. Pero no todos han sido muy importantes. Pero todas las personas que habéis pensado les une una característica que hace que justamente la hayáis seleccionado. Todas las personas que habéis seleccionado son personas que os han parecido interesantes. Y fijaos, esto puede parecer una bobada, pero es muy relevante en mi opinión. Nos pasamos la vida intentando ser importantes para nuestros clientes y eso es una ingenuidad. Porque primero, lo que ha sido importante para ti a los 15 años, ¿se ha mantenido cuando cumpliste 25? ¿Se ha mantenido cuando cumpliste 35? ¿Crees que cuando tengamos 95 lo que hoy para nosotros es importante lo será? ¿Qué sabemos nosotros de las personas que están allí, enfrente de nosotros? Y estamos diciendo, escucha, esto es una cosa importante. No tenemos ni idea de lo que es importante para las personas. Lo único que nosotros podemos llegar a aspirar, o por lo menos yo, es a que la gente quiera tomar un café conmigo. ¿Y eso cómo se hace? Intentando ser interesantes para los demás. Importantes es una cosa que está al alcance de muy pocas personas. Einstein, a lo mejor, ¿no? De muy pocas personas. Pero interesantes
es otra cosa. Está al alcance de todos. Te darás cuenta de que estás haciendo muy bien tu trabajo cuando tus clientes quieran tomar un café contigo. Lo estarás haciendo de gónadas cuando tus clientes te inviten a comer. Cuando tus clientes te inviten a comer, se rasquen el bolsillo y te paguen la comida, siendo tú el que le facturas, en ese momento lo que quiere decir es que estás haciendo muy bien tu trabajo. Porque esas personas, aunque sean sus clientes, a sus amigos y en su entorno invitan a gente a comer. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es no ser importantes, solo ser interesantes. ¿Cómo logramos eso? A través de la fase líquida de la comunicación. Por supuesto que tenemos que tener todos los conocimientos de la sólida. No te engañes, si no eres un paquete, ¿eh? Eres un paquete y eres un bluff. Pero lo que tienes que hacer es coger esa información sólida y humanizarla a través de los recursos que te pongo aquí. Haz una foto a la imagen. Estos recursos son los que hacen que las personas que te caen bien es porque utilizan algunos de estos recursos en su comunicación. Esas personas que tú consideras buenos comunicadores, los Fran de la vida, son personas que utilizan este tipo de herramientas para generar un vínculo emocional contigo. Utiliza algunos de esos recursos cuando tú salpimenta tu discurso con algunos de estos recursos cuando estés hablando con tus clientes. El sentido del humor es un superpoder. Cuando eres capaz de hacer que alguien sonría, en ese momento has generado un vínculo emocional muy importante. Lo que está en rojo, John Antonakis, que es un investigador sudafricano que trabaja en la Universidad de Lausanne, en Suiza, dice que son parte de los principios del carisma, de las personas carismáticas. Coge la parte sólida y humanízala con estos recursos de la parte líquida. Esto ya hace que seas difícil de ser sustituido, pero hay algo que hace que seas imposible de ser sustituido, que son las poquísimas personas que llevan su nivel de comunicación a el nivel gaseoso. ¿Cuál es el nivel gaseoso? Aquello, John Antonakis, lo que tienes en la pantalla, lo que transmite es que son atributos justamente también de las personas carismáticas. Para llegar al nivel gaseoso, habitualmente lo hacen personas que tienen, además de utilizar este tipo de declaraciones de intenciones, una de estas dos características. La primera. Soy Ángela Villón Bustamante. Voy con el número 19 por el Frente Amplio. Soy la representante de las trabajadoras sexuales y estamos apostando por tener una representación en el Congreso, por una justicia e inclusión para todos, incluyéndonos a nosotras. Así que les invito a votar por Verónica Mendoza y por mí. Voy por el número 19, Ángela Villón, una puta decente que hará del Congreso un burdel respetable. Por favor, que nadie piense que estoy frivolizando con la prostitución, es todo lo contrario. Cojo una persona que, estando en el infierno más horrible que puede tener un ser humano, lo que hace es que justamente utiliza esa experiencia para intentar ayudar a personas que en este momento están en esa situación. Fíjate la importancia del uso estratégico de las palabras. Si tú me preguntas a qué me dedico y yo te respondo que soy puto, estoy diciendo una cosa. Si yo te digo que soy un trabajador sexual, estoy diciendo otra cosa. Y si yo te digo que soy un esclavo sexual, te estoy diciendo una cosa radicalmente diferente. Es más, esta chica lo que dice es que es puta y que es una trabajadora sexual. Cuando yo digo que soy un trabajador sexual, da la impresión de que es una elección absolutamente personal. En cambio, si yo hubiese dicho esclava sexual, no lo hubiera utilizado, sin ninguna duda. Si yo digo que soy esclavo sexual, no parece que yo esté decidiendo sobre ello. Las personas que tienen experiencias de vida tremendamente complicadas o las personas que tienen un enorme éxito, que están en la campana de Gauss en las excepciones, son personas que tienen la posibilidad de inspirar mucho a los demás. Tus problemas pueden ayudar mucho a los demás. Fijaos, una de las cosas que dijo Fran cuando me presenta es que soy TDAH. En el momento en que a mí me han diagnosticado el TDAH, se justificaron muchas cosas en mi vida y en muchas de mis conferencias, cuando acabo, vienen personas a decirme que ellos también lo son, que han tenido muchos problemas o que tienen adolescentes que han pasado eso. Si tú tienes grandes problemas, te pueden ayudar a generar un vínculo con una parte de tu audiencia. Y hay una segunda forma también de llegar al estado gaseoso.
Estudiando las estadísticas internacionales más serias y pudo comprobar que el mundo estaba destinando 5 veces menos dinero, 5 veces menos dinero a la cura del mal de Alzheimer que a los estímulos para la sexualidad masculina y a las siliconas para la belleza femenina. O sea que de aquí a unos años vamos a tener viejas de tetas enormes y viejos de penes duros, pero ninguno conseguirá recordar para qué sirven. El genio señor Galeano, fallecido el uruguayo en el año 2015, es un ejemplo que yo utilizo para hablar del espíritu cultivado. ¿Qué es el espíritu cultivado? Aquella persona que nos ha creído lo que empezaron a bombardearnos a nuestra generación, y es que las humanidades no valían para nada. Mira, las humanidades valen para ser capaz que una persona empiece a ver las cosas desde una óptica diferente. Y básicamente lo que nosotros buscamos en muchas ocasiones es tener puntos de vista diferentes, alternativos, para cosas que son la parte habitual de la vida. La cultura es eso que convierte un amasijo de huesos, músculos y tendones en un ser humano. La cultura es la causa que yo defiendo porque, en mi opinión, es muy rentable económicamente si lo sabes utilizar. Si lo sabes utilizar, que ese es el gran problema. Si quieres un consejo gratuito, invierte en tu cultura y cuanto más culto seas, cuanta más capacidad tengas de ver la trivialidad del día a día desde ópticas diferentes y las compartas con tu entorno, más posibilidades tendrás de convertirte en tu mejor arma competitiva. Para llegar al nivel gaseoso no solo llega con eso. Las personas que llegan al nivel gaseoso tienen además 2 características singulares. Cuando veo a una mujer violada, veo a mi mujer violada. Cuando veo a una anciana violada, veo a mi madre violada. Cuando veo a una niña violada, veo a una de mis hijas violada. Con estas tremendas palabras, Denis Mukwege, congoleño, recibe el premio Sájarov en el año 2014. Denis Mukwege recibe en el año 2018 el Premio Nobel de la Paz. Y este señor, cuando va a recibir sus premios, no hace un panegírico. Lo que hace es que tiene una causa que va por el mundo gritándole al mundo que el cuerpo de la mujer en África es campo de guerra, que cada año en África se violan más de 400.000 mujeres para quitarlas de la circulación social, que él, en todos sus años, más de 40 años de profesión, ha intervenido a más de 40.000 mujeres entre 2 meses y 92 años. Cuando las personas tienen un porqué, cuando las personas tenemos una causa, siempre encontramos el cómo. Lo importante es tener el porqué. Para llegar al nivel gaseoso hay que aceptar el papel de héroe, pero también el papel de villano. Denis Mukwege es una persona amenazada de muerte, lógicamente, por las personas que hacen este tipo de atrocidades. Llegar al nivel gaseoso no está a la altura, es como llegar a ser importante de todo el mundo. Simplemente esto es una teoría que lo que permite es observar cómo actúan las personas que llegan a ese nivel. La teoría de la transición de fase lo que dice es que en la fase sólida te ganas la credibilidad. Prácticamente el 90% de las personas intentan convencer a sus clientes a través de la parte sólida. Pero si lo que tú sabes es tu única ventaja competitiva, si realmente tú crees que te elige la gente por lo que sabes, ¿quién te puede sustituir? ¿Quién te puede sustituir? Absolutamente cualquiera que sepa lo mismo que tú. Es decir, eres un email, eres un folleto. Cualquier herramienta de inteligencia artificial que acceda a una base de datos va a tener más capacidad que tú. Esa es la comunicación descriptiva. Lo único que haces es que describes lo que hay. Eso tienes que hacerlo. Pero cuando pasas a la fase líquida la fase gaseosa, empiezas a tener una comunicación estratégica con las personas. ¿Qué quiere decir estratégica? Que empiezas a generar vínculos emocionales y los vínculos emocionales son los que hacen que la gente se enamore de ti o, lógicamente, tengan el rechazo sobre ti. El tercer punto es que deberías de poner las palabras a tu servicio. Deberías elegir la forma de hablar de ti, de tu profesión, de tus productos, de tu servicio, de tal forma que cada vez que tú estés hablando con un cliente potencial o real, seas
consciente de que estás generando un vínculo, ese vínculo invisible que siempre estamos constantemente tirando a las personas hacia los unos hacia los otros. Invierte en tu cultura y verás cómo tendrás la ventaja competitiva, la única ventaja competitiva que se mantiene en el tiempo. La única ventaja competitiva que se mantiene en el tiempo, por supuesto, no es la tecnología, no es un producto que tengas, cualquier ventaja tecnológica que tengas hoy, en 6 días, está copiada. Lo único que se va a mantener en el tiempo es que tú seas alguien lo suficientemente interesante para que la gente quiera mantener una relación contigo. Los estudios realizados por Robert Cialdini, que es la persona viva más reconocida en cuanto a los estudios sobre la persuasión, profesor emérito de la Universidad Estatal de Arizona, revelan que las personas que nos resultan simpáticas nos resultan mucho más convincentes, mucho más atractivas. De hecho, son prácticamente las únicas que tienen capacidad de que cambiemos de opinión. Es decir, la mala leche lo único que te convierte es un amargado. No vas a lograr que la gente cambie a través de mala leche, salvo que utilices la coacción, que puede ser legítima o ilegítima, pero habitualmente el retailer no tiene la capacidad de utilizar la coacción, salvo cuando se utiliza la coacción legítima ¿de qué? De la oferta, del Black Friday. La oferta es útil, sí, funciona, sí, pero no genera lealtad. Si nosotros lo único que hacemos es bajar los precios y estar constantemente de oferta, lo que tendremos serán clientes de conveniencia. Y que sepas que esos que contigo son clientes de conveniencia, después tienen sus marcas que van a comprar no solo cuando están de oferta, sino también cuando no lo están, que es lo que lógicamente buscamos en el Murcia Shops Forum con todas las personas que estáis siguiendo este tipo de eventos. Por lo tanto, lo que tienes que ser consciente es que deberías ser simpático para tus clientes, pero deberías de preguntarte qué es ser simpático. Y a lo mejor no llegamos a las mismas conclusiones. La ciencia dice que las personas que nos resultan simpáticos son, primero, las que son similares a nosotros, las parecidas a nosotros. Esto lo que quiere decir es que habitualmente la gente que hace tatuajes están ellos tatuados. Si no te gusta lo que estás haciendo, si no te gusta el surf, va a ser difícil que seas un gran vendedor de surf. Lo podrás hacer, pero probablemente tendrás más éxito en otro tipo de sectores. Debería gustarte lo que haces y debería de gustarte, por lo tanto, ser bastante similar a tu cliente. El segundo, personas que cooperan con nosotros en cosas que son causas para nosotros. Y tercero, que es lo más importante, es, te quiero preguntar, antes de decírtelo, ¿te gusta que te halaguen? Levanta la mano izquierda, la derecha no, la izquierda. Levanta la mano si te gusta un buen halago. ¿Sí? Bien. Ahora levanta la mano si te gusta un halago, aunque tú creas que no es muy merecido. ¿Te gusta o no te gusta? Bien, si esto lo hiciéramos en presencia en un auditorio grande, lo que veríamos es que hay muchas personas que en el segundo caso no levantan la mano, que no les gustan los halagos no merecidos. Bueno, si tú vienes a nuestro boutique para el cambio de imagen, fortalecer la autoestima mediante un cambio en tu imagen, y cuando entras me dices, yo no sé lo que me haría con este pelo, y yo te respondo, cualquier cosa que tú te hagas con ese pelo te quedará fenomenal, en ese momento lo que sucederá es que, aunque no sea muy creíble, ese día las propinas se van a incrementar en un 37%. Lo que dice la ciencia con respecto a los halagos es que nuestra forma de tratar a las personas que nos halagan es radicalmente diferente nuestro comportamiento a lo que decimos. O dicho de otra forma, guárdate las críticas constructivas. Realmente el halago te va a ayudar a tener un vínculo emocional mucho más cercano que tu crítica constructiva. Intenta tener algún tipo de forma de halagar a las personas y te va a ayudar mucho más a enamorar al cliente. Y para llegar porque además para enamorar al cliente hay una cosa muy importante, y es que si quieres enamorar a tus clientes deberías empezar por enamorarte antes tú de ellos. Y esto es una cosa muy importante, porque si tú no estás enamorado de tus clientes, si no te gusta la gente, si realmente te molesta, como en muchas ocasiones parece que pasa en el comercio de proximidad, es que te estás equivocando. Y si quieres un consejo, empieza a preparar notarías, porque esto ya no es para cualquiera. Es más, esto ya es solo para los mejores. Y la única manera de que los demás se enamoren de ti es que tú estés enamorado de las personas que entran en tu tienda. Y es posible que tú digas que sí. Lo que te digo es que en general, y yo viajo mucho, yo no percibo eso
cuando entro en el pequeño comercio o en el retailer. En muchas ocasiones sí, pero creo que aquí hay una gran capacidad de mejora. Y para acabar, quiero acabar con una parte muy importante. Y es que, en realidad, en mi opinión, en este momento, para sobrevivir en el pequeño comercio, solo lo harán las personas extraordinarias. Y cuando yo hablo de personas extraordinarias, no hablo de personas que nacen con dones absolutamente singulares. Hablo con personas que tienen claro que la única manera de ser capaz de sobrevivir hoy es teniendo clarísimo que hay que defender el prefijo. ¿Y qué es el defender el prefijo? Es simplemente ir más allá de lo que se espera de nosotros. Porque hay dos tipos de comerciantes. Aquellos que se mueven en el cumplimiento, es decir, a veces cumplo y a veces miento, y aquellos que van más allá superando las expectativas de lo que se espera de ellos. Si quieres sobrevivir en el ámbito del pequeño comercio, me parece que no te quedará más remedio que ser capaz de superar las expectativas. Ve más allá y verás cómo serás capaz de enamorar a la gente. Los 5 principios que te he traído hoy no son únicos, hay muchos otros. He intentado traer algunos singulares para agradecerte el que estés madrugando en el día de descanso. Por supuesto, hay estrategias mucho más amplias. Yo no sé si enamorar es la única manera de sobrevivir. Lo que tengo claro es que aquellas personas que no sean capaces de generar ese vínculo emocional en el pequeño comercio con las enormes posibilidades que hay de elección, lo tienen mucho más complicado. Ojalá que no sea tu caso. Pues un aplauso para Marcelo Castelo, que está con nosotros hoy en Murcia Soft Forum 2020, premio Nobel. Bueno, yo lo digo así, ¿no? Porque como lo has mencionado antes. Fíjate, Marcelo, que me decía hace poco un cocinero de la región de Murcia, me dijo: Fran, lo más importante cuando alguien entra a mi restaurante es el trato. Dice, si luego la comida es buena, dice, mejor. Dice, pero como vayas a un restaurante, yo qué sé, estrella Michelin, no se lo habrían dado, pero a un sitio que la comida sea muy buena, pero el trato sea muy malo, no vas a volver. Eso nunca se perdona. Claro. Eso nunca se perdona. Ay, y con enamorar, ¿es suficiente para poder sobrevivir? Nos hace esta pregunta Marta, desde Lorca. Fran, fue suficiente. Fíjate, no es casualidad que en el caso del pequeño comercio el dios es Mercurio, ¿no? Mercurio era el dios que iba rápido y era el dios de la logística, por decirlo de alguna forma. Lo que hacía es que traía mercancías de un sitio lejano y las acercaba a la proximidad, por eso se llama comercio de proximidad. Yo creo que necesitamos una tríada de dioses como las familias patricias romanas, ¿no? Y entonces, por supuesto, necesitamos a Mercurio, que es el dios de la logística. No podemos tardar 4 meses en resolver un problema a un cliente porque en 24 horas si no se lo va a resolver otro, ¿no? Yo creo que Venus, que es la diosa del amor, es absolutamente imprescindible, pero como decía antes, esto ya solo es para los mejores. Entonces yo creo que hace falta Mercurio, hace falta Venus, pero también es muy importante Minerva. Necesitamos sabiduría. Esto ya no es para... Si el niño no estudia y no sabe qué hacer, lo que hay que hacer es ponerle un comercio. No, los 3. Pues Marcelo Castelo, gracias por estar hoy en Murcia Soft Forum, abriendo esta edición 2020 especial. Tendríamos un aplauso ahora del público, pero yo entiendo que está la gente en casa o en la empresa, si alguno ha ido a abrir el domingo, o en el pequeño comercio, está aplaudiendo o lo está viendo otro día. Gracias por estar con nosotros. Un gran placer.